este versículo que les decía de Éxodo 19, que el mismo Señor hace referencia en ese tiempo a Moisés, que era el líder del pueblo, líder que comunicaba. Él era el que traía el mensaje de Dios a su pueblo. Y en el versículo 5, Dios mismo dice estas palabras a Moisés cuando dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuchen lo que dice, y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Escuchen lo que dice el 5. Cuando vamos investigando y estudiando más la palabra, nosotros, cuando vamos conociendo más y profundizando la verdad, sacamos las riquezas de lo que realmente el Señor nos quiso y nos quiere decir, ¿verdad? Porque cuando dice si dieres oído a mi voz, esta es una palabra que nos habla de poner atención. Escuchen eso. Cuando dice si dieres oído a mi voz, estaba diciendo el Señor, si pusieras atención a lo que yo digo. Es decir, que nos paremos un rato. Alguna vez, no sé si les ha pasado, cuando no escuchas algo bien, haces que paras todo y pones toda la atención para escuchar bien lo que se está diciendo. Esa es la actitud. Pero en el contexto hebreo no solo habla de poner esa atención, sino poner atención, pero viene acompañado con obediencia. Es decir, es como un niño cuando su padre le está hablando, el niño pone atención para hacer y obedecer a lo que su padre dice. Y el Señor, cuando dice y dieres oído a mi voz, está hablando eso, que pongan atención acompañado con obediencia. No solo escuchar, no solo decir, bueno, sí, Señor, he escuchado, qué bien, qué interesante, pero no lo hago. Esta palabra habla cuando el Señor habla, yo tengo que estar dispuesto, ¿qué? A obedecer, de ponerlo en práctica. Y por eso dice, si ustedes así obedecieren y guardaran mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, que dice, porque mía es toda la tierra. Escuchen eso. Y el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No hay otra manera, escúchenme, de purificar el alma y nuestro corazón, sino con la obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice, seréis mi tesoro. Y cuando dice el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un sacerdote es el que ministra siempre en la presencia de Dios, el que trae palabra, el que ministra y es de bendición. Y gente santa. La santidad, recordar que Dios es santo, Él es santo y quiere que su pueblo sea santo. Entonces, de ser santidad es más de una ideología o decir yo soy santo nada más, sino con mi obediencia, con mis actitudes, con mi forma de vivir, yo demuestro que soy santo, apartado y consagrado para Dios. Pero yo difícilmente voy a llegar a la santidad si yo no estoy dispuesto a obedecer su palabra. Porque su palabra es la que me lleva a ser santo, a ser diferente al del mundo. Por eso dice, serás mi tesoro sobre todos los pueblos. Haremos la diferencia cuando obedecemos a Dios. Mostraremos los límites al decir que obedecemos a Dios, mostrando que somos diferentes a todo el mundo. Por eso dice, serán santos, serán santos. Por eso dice, si pusieran atención, si dieres oído a mi voz. Cuán importante es que nosotros siempre estemos dispuestos a decir, Señor, ¿qué quieres hablar a mí? ¿Qué quieres hablar en mi vida? ¿Qué quieres que haga en este tiempo? ¿Qué quieres que lo haga? En el 7 dice, Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo, es decir, a los líderes, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. Es decir, el pueblo estaba dispuesto a hacer lo que Dios les mandó. Y creo que de todo el mensaje que Dios puede dar, este es uno y muy importante. Si dieres oído a mi voz, si pusieras atención a mi palabra y a mi voluntad. Porque ahora es de lo que se ve. Es fácil que poder decir que somos pueblo de Dios, que somos cristianos, hijos de Dios, pero qué difícil es poner atención con obediencia, obedecer al mensaje, a la palabra de Dios. Amén.
Por eso dice, si dieres oído a mi voz, habla de atención con obediencia. Y la palabra obediencia tan solamente habla de sumisión, someterse sin cuestionar. Escuchen eso. Es poner mi actitud de estar bajo la voluntad de alguien, en este caso de Dios. Es poner mi voluntad en la obediencia a alguien. Es decir, yo voy a obedecer lo que Él me dice. Eso es obediencia. Y sin cuestionar. Nosotros podemos cuestionar en muchas cosas en esta vida. Podemos cuestionar filosofías, conceptos. Podemos filosofar o cuestionar verdades subjetivas en este mundo, pero imposible que podamos nosotros cuestionar al Dios creador de todo lo que hay. Él sabe y conoce todas las cosas. ¿Cómo cuestionar la voluntad de Él? Cuando dice obediencia, habla de eso, someter sin cuestionar referente a Dios. No lo voy a decir por qué ni por qué, es que no entiendo, no comprendo, sino yo, Señor, obedezco. Qué interesante, la obediencia. Miren lo que dice en el libro de Santiago 4, y vamos a ir conforme a la palabra. Vamos a escudriñar como siempre a bastantes versículos, amén, en el nombre de Jesús. Santo Dios. Santiago 4 del 7 al 8 dice así, y usa la palabra en el versículo 7, empieza con esa palabra que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo huirá de vosotros. Aquí este versículo 7 también, si podemos a meditar, trae grandes verdades. Primero dice, someter a quién. Nosotros a veces queremos reprender al diablo, que el diablo se aparte, se huya de mí, todo, pero sin querer someternos antes a Dios. No hay otra manera tampoco de que el enemigo huya de nuestras vidas si no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones atención a los oídos a Dios, tú estás cerrando los oídos ¿a quién? Al diablo. Pero si no vas a prestar oídos al enemigo y vas a querer prestar oídos a Dios, no puedes. El enemigo te va a meter cosas, ideas, pensamientos, deseos, pasiones para hacerlas. Pero cuando tus oídos solo están presentes a Dios, el enemigo no tiene otra cosa. El enemigo se puede presentar como que estuviera hablando con la pared. Dice, ¿qué hago? No hago nada. Y es la manera, y también nosotros recibimos autoridad cuando obedecemos a Dios, para que el enemigo no tome ventaja. Por eso dice, sométaos a Dios, pues a Dios. Resistir al diablo huirá de vosotros. Y resistir justamente es eso, ir en contra de lo que Él quiere, de lo que Él me diga. Resistir a Él, poner oposición a lo que Él me quiere decir. Pero yo nunca voy a poner oposición, les decía, si primero no estoy dispuesto, prestando atención y someterme a Dios. La palabra someter es aceptar la autoridad y voluntad de otra persona sin poner resistencia. Dice, sométate a Dios en obediencia, pero resiste a Satanás. Y cuando resistas así, obedeciendo a Dios, el enemigo va a ir y va a huir de vosotros. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren lo que dice eso. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, cuando nos acercamos en obediencia, la gracia, el respaldo de Dios estará en nosotros. Y dice, pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién es la persona de doble ánimo? ¿Quién es la persona de doble ánimo? Aquella persona que tiene su lealtad dividida, que quiere ser amigo del mundo, obedecer al enemigo y obedecer también a Dios. Escuchen eso. Por eso los de doble ánimo, purificar sus corazones. Es decir, yo decido a quién obedecer ahora que llegué a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso tenemos que entender perfectamente el mensaje de nuestro Dios. No podemos servirle a distancia a Dios. No podemos servirle sin conocerlo. Solo podemos servir perfectamente a quien conocemos y confiamos. Es interesante esto. ¿Cómo voy a obedecer si no conozco a Dios? Cuán importante conocer a Dios, ¿verdad? Por eso hay gente que no conoce a Dios y por eso tampoco su obediencia es completa. Tu obediencia va a ser conforme y se va a mostrar, y tu obediencia también va a ser el grado
el grado pura para obedecer a Dios conforme como conoces a Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto has experimentado de Dios? Así también tu obediencia va a ser así. Y si lo amas a Dios también, si confías en Dios, tu obediencia va a ser así. Porque una persona que no confía en alguien difícilmente va a obedecer consejos, mensajes, nada. Pero si una persona confía, todo lo que dice esa persona a ojos cerrados lo va a hacer. Si confías en Dios así, todo lo que dice en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, tú vas a estar dispuesto a obedecer. Pues una persona que no esté dispuesto a confiar totalmente en Dios, también su obediencia no va a ser completa. Si yo no conozco a Dios, tampoco mi obediencia va a ser completa. Por eso es muy importante. Por eso es que Dios se revela a cada hombre y a cada mujer. Aquí está, aquí estoy. Se muestra quién es Él. Se muestra su bondad, su misericordia, su grandeza, para que digamos, Él es confiable. Y si yo confío en Él, entonces yo confío que estoy seguro. Yo lo obedezco. Yo obedezco a Él porque lo conozco, sé quién es Él. Él es santo y Él quiere lo mejor para mí. Entonces lo que está escrito es solo lo mejor para mí, nada más. Cuán importante es conocer. Entonces mi obediencia va a ser dirigida a quien conozco y a quien confío. Cuánto confías en Dios, tu obediencia va a estar ahí. Cuánto tú conoces a Dios, tu confianza va a ser ligada a todo aquello. Por eso es necesario conocerlo más a Dios. Conocer su carácter, su naturaleza. Conocer su bondad y sus misericordias. Conocer también sus juicios. Saber que puedo llevar consecuencias terribles si yo no obedezco. Amén. Qué interesante es eso. ¿Cómo obedecer si no conozco su voluntad? Es importante esto. Porque a veces nosotros queremos obedecer sin conocer la palabra de Dios. Conforme a como yo conozco a Dios, voy a obedecer. Conforme a como yo confío a Dios, voy a obedecer. Y muchas veces va a ser limitada mi obediencia si tampoco no conozco su palabra. Por eso un cristiano debe escudriñar, leer, decir: Señor, aquí está, aquí está. Nosotros tenemos que entender esto, que Dios tiene y conoce cada detalle de nuestras vidas, propósitos y planes por el cual te ha hecho en esta vida. Y Dios nos va a revelar por medio de su Espíritu. Detalles en tu vida Dios te va a revelar. Cosas así te va a mostrar. Pero nosotros tenemos que entender, para una vida, caminar conforme, en esta vida, conforme a la voluntad, está escrito ya. Aquí está. Aquí está cómo debo conducirme, cómo debo manejarme en la sociedad, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, y todo está aquí. Aquí está. Ahora sí el Señor va a revelar cada cosa individual, cada cosa íntima, sí, en oración e intimidad con Dios. Sobre dónde voy, viajo, todo. Pero en relacionarme con la sociedad y caminar, está aquí a todo escrito. Por eso cuán importante es que estudiar su palabra. Miren lo que dice en el libro de Efesios 5:10. Solo podemos servir a quien obedecemos y a quien nos sometemos. Solo podemos obedecer a quien servimos y nos sometemos. Efesios 5 del 10 al 17. Miren lo que dice el versículo 10. Viene un mensaje que nosotros deberíamos tomar atención por medio de Pablo, y dice así: comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, ¿cuántos de ustedes comprueban lo que es agradable, lo que le agrada al Señor? Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Señor, ¿te agrada lo que pienso? ¿Te agrada mis sueños? ¿Te agrada lo que quiero hacer? ¿Te agrada, Señor, mi forma de caminar? ¿Te agrada mi forma de conducirme? ¿Te agrada esta relación que tengo con este hombre, con esta mujer? ¿Te agrada, Señor, mis pensamientos, mi forma de servirte? En la palabra dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Tengo que comprobar lo que le agrada a Dios. El 11 dice:
Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, por lo cual la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escuchen lo que dice el mensaje. Todas las cosas son puestas en evidencias. ¿Por qué? Por la luz, la verdad del evangelio. La luz del evangelio va a dar a conocer lo que es malo, lo que es bueno y lo que es terrible, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es lo que dice. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La verdad es lo que manifiesta. Al hombre su manera de vivir le dice es incorrecto. Al hombre de afuera le dice tu manera de actuar es malo. ¿Por qué? Porque lo dice acá. La luz de la palabra, la luz del evangelio, la luz da a conocer las tinieblas. Santo Dios. Por eso el 14 dice: por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? ¿Cómo deberíamos hacer? Caminar, decía, aprovechando, es decir, cada momento y segundo de mi vida, porque los días son malos. ¿Eso a qué se refiere? Que nosotros estamos viviendo en un mundo gobernado por las tinieblas, y el enemigo está como león rugiente a quien devorar. Entonces yo tengo que ser sobrio en cada decisión y en cada cosa que debo hacer, o las tinieblas y la maldad vencerá mi vida. Pero si ando en obediencia, estaré en luz. Si ando en obediencia, será muy diferente. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos. Porque a veces andamos nosotros realmente dormidos, es decir, no estoy hablando del sueño. Hay un dicho mismo que dice: el camarón que se duerme, cristiano que se duerme. El Señor reprenda en el nombre de Jesús, ¿sabe? El 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto puedes decir? Alguien si te pregunta en la calle y te dice: ¿tú sabes lo que el Señor quiere para ti? Y tú digas: sí sé. Yo sé lo que le agrada y lo que le gusta. Yo sé lo que el Señor quiere en mi vida. Yo sé muy bien lo que el Señor le agrada y lo desagrada. Qué lindo que una persona conozca y tenga entendido en la voluntad de Dios. Conozca de Dios, ¿verdad? Por eso dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. De saber qué es lo que el Señor quiere. Por eso cuando leíamos Éxodo dice: si me prestáis tus oídos, ponéis atención, con obediencia, de escudriñar, decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? El Señor nos ha enseñado otra manera muy diferente a lo del mundo a vivir en esta tierra. Y todo está aquí. Todo está aquí, familia. Todo está aquí. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a nuestras casas y escudriñar de lunes a lunes la palabra. No solo bastarnos con estudiar miércoles o domingo que venimos a la iglesia. Si es necesario, claro que sí, porque el Señor da un mensaje a su pueblo. Pero en las casas, qué bueno es escudriñar, leer, porque el Señor se revela, te da a conocer. Así ya dejamos de ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios en esta tierra, en esta vida, para mi vida. Y así yo poder ser obediente. Es importante conocer toda su palabra y su voluntad. Miren lo que dice en Santiago 2:10. Porque aquí entra ¿qué? A veces nosotros como cristianos podemos obedecer conforme si me gusta o no me gusta. Esto sí voy a obedecer. Pero esto no. Esto sí entiendo, pero esto no entiendo. Mientras no entiendo, no obedezco. Si entiendo, voy a obedecer. Nosotros a veces limitamos nuestra obediencia solamente en eso. Qué
interesante. Y en Santiago 2:10, ¿qué dice? Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. Lo que está diciendo es, si ustedes obedecen todas las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedieras a todas. ¿Eso qué implica? ¿Qué nos muestra? Que mi obediencia debe ser absoluta a la palabra de Dios. Me guste, no me gusta, entiende, no entienda. Yo aprendí que en el Señor, en el camino del Señor, hay muchas cosas que el Señor me ha revelado para que puedan comprender y así obedecer a su palabra. Pero el Señor no me ha revelado todo. Hay cosas que me dice solamente obedece y es fe. Si dicen su palabra es fe. No entiendo muchas cosas, pero el Señor dice que obedezcamos. Hay cosas que todavía no comprendo a ciencia cierta. Sé porque Dios es así. Entiendo que Dios me pide eso. Entiende que el Señor me dice que debo andar diferente. Debo ser limpio. Debo sanar mi corazón. Pero aún todavía hay cosas que el Señor digo, ¿por qué? No sé si ustedes se ponen, cada vez que leo un versículo, cuando dice, el que viene y te da un sopapo en la mejilla derecha, ¿qué dice después? Desobediencia. Yo entiendo por qué el Señor, sí, pero aún en mi corazón, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? A veces uno quisiera darle el otro sopapo, pero debo humillarme. No entiendo perfectamente, pero si lo dice en su palabra, solo es obedecer, nada más. Pero por eso digo, nuestra obediencia a veces está limitada, que si entiendo, no entiendo, me guste, no me guste. Pero dice, si quieres obedecer a todo, pero infringes en una, es como estuvieras, ¿qué? Desobedeciendo en todas. Entonces eso nos está diciendo el Señor que tu obediencia debe ser completa. No debe ser, esto entiendo, sí, esto no me gusta, no lo hago, esto sí o sí. Porque el Señor mismo me hace entender que si yo desobedezco a un punto, estoy desobedeciendo a todo. Entonces significa que yo debo poner toda mi obediencia. Todo. Como les digo, me guste, no me guste, entienda, no entienda, comprenda, no comprenda. Yo debo obedecer. Yo sé que el Señor, por su misericordia y su gracia, hay muchas cosas que nos revela, pero hay otras cosas que no lo va a hacer. Pues les decía, solamente dice, muévete en fe, y es fe. Solo conduce, camina. Porque mientras tú digas, oh, yo obedezco, sí, pero muchos creemos que, bueno, obedezco el 80%, obedezco el 99%. No sirve. Por eso, ¿cuántos de ustedes entienden eso y dicen, Señor, enséñame a ser obediente? Enséñame, dame sabiduría y entendimiento para obedecerte completamente. Porque hay cosas que uno dice, ya, yo lo hago, está bien, esto lo hago, bien, me han enseñado, lo hago. Pero hay esto que, no. Cuando el Señor se mete en la obediencia, en tus gustos, tus deseos, tus pasiones, a veces dices, no, estito de un lado nomás. Pero el Señor nos dice que si yo no obedezco a todo, no sirve. Pues si ustedes obedecen a las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieras a todas. No podemos ir así y decir, Señor, tú sabes, he hecho todo el 85% de obediente. Y el 15% es que no entendía, es que esto no comprendía, esto no me gusta, esto no entiendo, no. Señor, sabe lo que me he esforzado y he hecho cosas que no he entendido, pero he obedecido. Lo he hecho. Porque así es la vida. Eso es someterme, eso es obediencia. Eso es obediencia. Santo Dios. Porque a veces nosotros creemos que, pero pastor, a veces es difícil, a veces es complicado obedecer. Les voy a mostrar que con la palabra no lo es. Yo aprendí que obedecer a la palabra de Dios no es complicado, no es difícil. Lo que es difícil es desobedecer a mis pasiones y a mis deseos para obedecer a Dios. Porque para obedecer el mandamiento de Dios, yo tengo que ir en contra de mis deseos y mis pasiones. Ya no está ahí mis gustos. Porque muchas veces en la obediencia a Dios no va a estar acompañado con mis gustos. Entonces yo para obedecer a veces nos va a costar en eso, en desobedecer, en mí, mis deseos, mis pasiones, mis pecados,
obedecer a Dios. En la palabra dice que perdonemos cada ofensa. Pero si soy orgulloso, si soy rencoroso, me va a costar perdonar. Porque si uno, imagínense si fuéramos libres de rencor, libres de querer vengarnos, libres de orgullo, cuán fácil sería perdonar la ofensa. Pero no, somos orgullosos, somos rencorosos. Nos cuesta perdonar, pero no es porque la obediencia sea difícil, no. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan 5, del 1 al 3. Primera de Juan, el Evangelio, la epístola, mejor dicho, la epístola de Juan, Primera de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan 5, del 1 al 3. Tenemos también ahí la palabra del Señor justo ahí. Miren lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Amén. Amén o no. ¿Cuántos creen que Jesús ha sido el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, si amas a Dios, amas a Cristo. Y si amas a Cristo, amas a Dios. Dice el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos. Yo más adelante voy a ir a eso a explicar, pero yo quiero esto lo que dice. Y sus mandamientos no son. En otra versión dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En otra versión dice, para ser más claro, el amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Otra versión. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Qué bonito es eso. Voy a hablar más adelante de eso. Y obedecerlo no es difícil. Es decir, que los mandamientos que el Señor nos da no son cosas imposibles. Porque si el Señor nos diera algo para obedecer y no podríamos por nuestra naturaleza mismo, es imposible, no se puede, sería un Dios injusto. Pero lo que Dios nos dice es que sí podemos. Solo que nuestra naturaleza no está acostumbrada a obedecer la santidad y la verdad. Nuestra naturaleza estaba acostumbrada a obedecer la luz y las tinieblas. Y yo para obedecer a la luz tengo que negar las tinieblas. Ahí es donde cuesta. Ahí es donde dice, ay, qué difícil es. Porque no son gravosos. No es difícil. No es una carga. No es difícil de obedecer, de llevar, dice. Y más en Deuteronomio 30, si podemos ir, porque en Deuteronomio el Señor muchas veces hace callar, decir, Señor, no sé, es que parece que el Señor nos pide cosas terribles, que difícil de llevar. No, el Señor nunca nos ha dado cosa difícil, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto, Dios es justo. Dios es perfecto. Dios sabe que lo podemos hacer. Claro que a algunos va a costar porque yo tengo que empezar a renunciar mi naturaleza pecaminosa. Pero miren lo que dice en Deuteronomio 30, versículo 10 en adelante. Capítulo 30 de Deuteronomio. Del 10 en adelante dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, escuchen lo que dice. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en el libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Ay, santo! Antes de ir al versículo 11, el Señor dice, cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de esta ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Ser transformado, me convierto a Él de todo corazón. Yo siempre aquí vuelvo a repetir, ser cristiano es más que un club social. Algo que dices, es que me gusta Tito, me gusta ser de Bolívar, me gusta ser del Stronger. No, mejor ahora me cambio. No, mejor me voy a este club, mejor. No. Cuando me convirtiera de corazón y toda alma a mi Señor, el 11.
porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mira lo que dice el 12. No está en el cielo para que digas, ay, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los haga oír para que lo cumplamos? Escuchen, si estuviera allá en el cielo, tuviéramos nosotros una excusa de decir, no voy a poder obedecer, porque está allá tan lejos y no hay nadie quien ha ido y nos los trajo para obedecer. No podemos, Señor. No dije eso. Versículo 13 dice, ni está al otro lado del mar para que dijeras, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de lo que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que los cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. El Señor desde un principio puso el corazón del hombre cosas prioridades naturales, que el hombre sabe que matar es malo, que mentir es malo. Cualquier cultura de otro mundo sabe que mentir es malo. Aquí mismo cuando usamos el amasulla, amaquella y amayulla, no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas flojo. Hay muchas culturas que se basan en principios de Dios. Entonces decir no está lejos, como dice, está tan cerca, más de lo que puedas imaginar. Entonces no hay excusa. Y más teniendo este libro bendito. Yo les digo, en cualquier casa pueden encontrar una Biblia, por lo menos una Biblia. Nosotros, antes de ser cristianos, cuando nosotros llegamos al Señor, nos dimos cuenta cuántas Biblias teníamos en la iglesia, en la casa. Esas Biblias pequeñitas de azules, que es de los gedeones que habíamos, teníamos ahí colección, hasta de español e inglés. Nunca lo habíamos usado, pero estaba ahí. Y en muchas iglesias hay en casas hay una Biblia, pero díganme si lo leen, díganme si están dispuestos a hacerlo. Y aún así, el Señor ha derramado su Espíritu sobre nosotros, para que su Espíritu mismo nos dirija y nos enseñe. No hay excusa. No hay excusa para obedecer a Dios en este tiempo. El obedecer a Dios siempre irá en contra de nuestros deseos y nuestras pasiones, les decía. Siempre. Pero les dije, no es por gusto, no es aquí, es que si me gusta o no me gusta, obedezco a Dios. Yo tengo que obedecer. No es que entienda o no entienda. Hay cosas que en esta vida tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Yo siempre les he dicho, ¿cuántos tienen responsabilidad de pagar la luz y el agua o otros servicios? Entonces no es aquí de que digo, este año no me gusta pagar la luz, no pago por eso. ¿Por qué te han cortado la luz? Es que no me gusta pagar la luz. Este año he sentido que no voy a pagar el agua. Hay cosas que tengo que hacer, me guste o no me guste. Y en las cosas del Señor se refleja así. Pero qué lindo es que yo prepare mi corazón para que todo lo que haga, lo haga deleitándome. Pero si no busco deleite en eso, es decir, no significa que no lo voy a hacer. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que hacerlo. Porque recuerden que en Gálatas 5, del 16 al 17, si quieren van, pero dice que andemos en los deseos del Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque los dos se oponen entre sí. Por eso es obedecer al Espíritu, va a ir en contra de lo que mis deseos carnales, naturales, lo dice. A veces mis deseos carnales quieren otra cosa, quieren ver, quieren hacer, quieren hablar, quieren. Pero el Espíritu, donde dice el Espíritu de Dios, donde dice calla, no mires, no hagas, no digas, siempre se van a oponer entre ellos. Y ahí es el conflicto que hay entre nosotros. Porque sus mandamientos son santos, sus palabras son reales y verdaderos, y no son difíciles de obedecerlas. Santo Dios, amén. Por eso dice la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que el deseo de la naturaleza pecaminosa. Estos dos luchan fuertemente. Y ahí es donde nuestra obediencia a veces, por eso el Señor dice, para ser mi discípulo, ¿quién es el discípulo? Aquel que camina en obediencia a su maestro.
Aquel discípulo, en contexto original, en la palabra, la raíz original habla de que donde pisa su maestro, el discípulo pisa. Es decir, obedece, actúa conforme cada detalle lo que su maestro dice, el discípulo lo hace. Y Jesús decía, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Porque para obedecer a Dios he aprendido que muchas veces tengo que negar a mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Morir y renunciar. Porque sus mandamientos hemos visto que no son gravosos, no son difíciles, no es una carga. Somos nosotros los que lo hacemos difícil. Somos nosotros los que lo hacemos imposible. Porque quiero. Porque siento que no me gusta, siento que no entiendo, siento que no quiero hacerlo. También nosotros podemos hacer que la obediencia a Dios pueda ser tan grato, ser agradable y no ser difícil. Cada uno lo puede hacer. Nosotros nos sometemos como esclavos al que nosotros queremos obedecer. Eso es cierto. A quien obedeces, tú te haces esclavo de aquello. Esclavo de tus deseos, de tus pasiones, del pecado, del mundo, o quieres obedecer a la verdad. En Romanos 6 nos habla totalmente esa verdad. Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Vamos a saltar, vamos a ir hasta ahí, pero vamos a ir a saltar, ¿sí? Porque hay varios versículos, pero quiero ir más. Pero quiero ir a los que son puntuales en esto. Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Dice así: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Verdad? Es decir, que cada uno nomás pone su vida, su cuerpo en obediencia a lo que quiere. Es decir, yo me hago esclavo del que quiero obedecer. El 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, es decir, cuando yo decidí seguir a Cristo, no sé cuántos han decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿Qué significa eso? Has decidido hacer lo que está aquí. Y cuando has decidido hacer lo que está aquí, has decidido también ser libre del pecado. Pero si todavía no has decidido totalmente seguir a Cristo, significa que todavía estás siendo esclavo del pecado. Es interesante lo que dice acá. Por eso mi obediencia no puede ser, tal vez no esté el 100% a Dios. Todavía hay áreas de mi vida que estoy esclavo del pecado. Claro, Jesús es mi Señor, pero todavía en mi naturaleza hay áreas de mi vida que todavía estoy esclavizado del pecado. Y eso es lo que dice. Miren el versículo 20, no vamos a leer todo, les dije, saltemos al 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres de acerca de la justicia. Claro, era esclavo del pecado. Yo no tenía la verdad, la justicia, no tenía nada que ver. Era libre, es decir, no tenía nada que ver conmigo, la verdad. Porque todos los que hemos llegado, a menos que hayas nacido en una familia cristiana desde pequeño, pero muchos de nosotros no hemos sido así. Hemos hecho solamente lo que el pecado, éramos esclavos del pecado. Entonces no teníamos nada con la verdad y la luz. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuántos se avergüenzan de su vida pasada? Eso lo dice. Si nos avergonzamos. Porque recuerden que conocemos nuestro pasado. Y si no te da vergüenza y pena, significa que todavía estás orgulloso de lo que eras. Pero si hay dolor de lo que eras, decir, me da vergüenza, ay, no. Porque dice el 21, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Yo obedeciendo a Dios, desobedeciendo a la naturaleza pecaminosa, desobedeciendo al mundo, obedeciendo a Dios, me santifico. Eso es santidad. Obedecer la palabra completamente a Dios. Por eso soy diferente al mundo, porque el mundo, mientras corre por una corriente, te dice, pero esto es normal, esto es así, todos corren a eso. Pero cuando tú obedeces a Dios, te apartas y dices, no, esto no es así. Mi caminar, mi pensar, mi actuar es muy diferente a lo que ellos hacen. Por eso dice, se santifican. Por eso dice, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin, tus frutos demuestran si eres salvo o vas a ser salvo. Hemos entendido que en teología la salvación es un estado interesante. Ahora, pero no todavía. Aunque algunos dicen salvo, ya eres salvo, ya has llegado, listo, ya eres salvo, hagas lo que hagas. Yo no sé de dónde sacan esa teología. Claro, hay unos versículos que te hacen creer eso, pero hay otros versículos que van en contra de eso. Por eso algunos que van acompañados, agarrados de la mano de que salvo, siempre salvo, quieren, como Lutero, algunas veces quieren sacar Hebreos y quieren santar Santiago también. Por ello lo arrancarían esos libros de la Biblia. Porque en esos libros nos muestran que la salvación se pierde. El Señor nos abrió el camino a la salvación. Y de ti está de transcurrirlo, caminar, de hacerlo. Por eso dice, y el fruto, santificación, y como fin, la vida eterna. Por eso les decía, la obediencia aquí se muestra bien claro. En la palabra nos muestra en Mateo 6:24 que yo no debo tener dos señores. No puedo servir a dos señores. Porque estimo a uno y menosprecio a otro. Amo a uno y aborrezco al otro. Entonces yo no puedo tener y servir a dos señores a la vez. Yo tengo que decidir a quién servir. ¿A quién servir? Porque en el momento que obedezca a Dios, voy a deshonrar mi naturaleza pecaminosa y al enemigo y al mundo. Pero el momento que yo quiero obedecer al mundo, mis pasiones, mis deseos, voy a deshonrar a Dios. Pues no puedo servir a dos señores a la misma vez. Debo decidir a quién servir. Gloria al Señor, amén. Miren lo que dice en Primera de Pedro. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Hasta las 10, ¿no? Primera de Pedro 4, del 1 al 4. Miren lo que dice. Santo Dios, miren lo que dice. Aquí mismo nos va a enseñar qué es la sumisión, qué implica. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Escuchen lo que dice. Voy a leer de nuevo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Por eso hay compañeros de tu trabajo, de la familia, del barrio, no van a entender que tú ya no camines y vivas como ellos. Dice, corren en el desenfreno de disolución, es decir, una vida perdida, totalmente alejada de Dios. Y por eso dice, ultrajan, te insultan, se alejan, ya no te quieren hablar. ¿Por qué? Porque tú decidiste ya no andar conforme a las concupiscencias
sino conforme a la voluntad de Dios. Si yo me pongo en obediencia a Dios, aunque a muchos no les va a gustar, no les va a agradar al mundo. ¿Se han dado cuenta que ahora más que nunca ser cristiano, es pecado para el mundo? Si yo pongo mis principios bíblicos, me hacen, y hay ahora nombres de todo a los cristianos, ¿verdad? Ahora ya hasta, no sé, hay cada frase que nos dicen, ya se me fue algunas. Pero como cristianos tenemos que estar nosotros preparados para recibir eso. Hay gente que no le va a gustar, aún de tu familia no le va a gustar, cuando tú decidas vivir en obediencia a Dios. Hay mucha iglesia, es mucha la iglesia, vas. ¿Por qué vas? Todo es iglesia, todo es iglesia. Hay papás, mamás que yo veo jóvenes dicen, ay pastor, ore para que mi hija vaya a la iglesia. Viene su hijo, están en la iglesia, se meten a servir todo y después a su hijo le dicen, mucho a la iglesia, todo es la iglesia, le dicen. A ver quién entienda a los papás. La importancia de obedecer. Miren lo que dice en Mateo 21. Obedecer implica ser, como les repetí antes, obedecer implica ser, aunque por el momento no la entienda, o que el obedecer no sea como yo quiera. A veces si la obediencia a Dios está como yo quiera, obedezco. Pero si no está como yo quisiera, entonces no lo obedezco. Aunque en el momento no la entienda. Recuerda un pasaje cuando Jesús le decía a Pedro, te lavaré los pies, y Pedro le dijo, Señor, ¿me lavarás? No vas a lavar. Y Jesús le dijo, ahora no entiendes, después entenderás. A veces el Señor no te va a explicar por qué, solo te dirá obedece, después entenderás. Más vale ahora obedecer. En Mateo 21 mismo Jesús da este mensaje. Mire, es interesante. La parábola de los dos hijos, Mateo 21, versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Dice, Jesús les hablaba. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondióle y le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y le respondió y le dijo, Señor, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Habían dos jóvenes. Su padre le dice a uno, ve a mi hacienda, y él le dice, no quiero, pero después ¿qué hizo? Fue. Y al otro le dijo, ve a mi hacienda, y le dijo, sí, pero no fue. ¿Cuál de los dos al final obedeció? Aunque al principio no quería, aunque al principio no le gustara, aunque al principio no lo entendía, aunque al principio estaba en desacuerdo. Pero la obediencia no tiene nada que ver si estoy de acuerdo, me guste o no me guste, sino yo lo hago. Porque el segundo hijo parecía que sí estaba de acuerdo, es decir que, si yo entiendo o estoy de acuerdo o me guste, voy a obedecer. Aquí nos muestra que en la obediencia está, no solo es solamente sentir querer hacer. Siento querer hacer, pero a veces se me va, o que me gusta, quiero hacer. No, se acuerdan que el segundo hijo tenía toda la intención, quería hacer, pero no se basa en querer hacer, es en hacerlo. La obediencia se basa en eso, no querer solo hacerlo, sino en hacerlo. Porque muchas veces puedas querer hacer, pero no lo haces al final. Y la obediencia se basa en eso. La obediencia no es como la manera que queremos. Hay muchas cosas que en la Biblia no está a la manera que quiero, pero debo obedecer. Y la obediencia no está cuando queremos. No, ahora no quiero, después lo voy a hacer. Ahora no. Después lo voy a hacer, Señor. Hasta este fin de año un poquito más iré a las fiestas. En enero me voy a consagrar. No es cuando tú quieras. No es en el momento que tú quieras. Y no es como tú quieras. La obediencia está en hacer fuera de mis deseos, fuera de mis sentimientos.
Yo obedezco. No es que si siento o no siento hacer. La obediencia es sumisión. Yo lo hago. Señor, no entiendo, no comprendo, tal vez no me gusta, pero yo lo hago. Si a ti te agrada, a ti te gusta, yo lo hago, Señor. ¿Cuánto nos falta la obediencia? Hoy con este mensaje podemos ver si realmente estamos siendo obedientes. Si nuestra obediencia está completa, si nuestra obediencia está conforme a del Señor. Porque nos advierte en no ser rebeldes. Vamos a ir rápidamente a Tito. Tito 1:16. Tito. Alguien dirá, ¿y esa Biblia? Cuando yo Tito, ay, ese libro, sí hay el libro de Tito. Es corto, pero ahí habla, y habla muy profundamente. Porque él mismo da a conocer a los que son falsos. Miren lo que dice el 16, es duro. Profesan conocer a Dios, dicen conocer. Se hacen como que maestros de que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tú puedes decir que amas, conoces a Dios, pero con tus hechos demuestras todo lo contrario, siendo abominables y ¿qué? Rebeldes. La palabra rebelde es ser desobediente, que se rebela ante las autoridades, que es difícil de educar, se resiste siempre al ordenado. Ese es el rebelde. Se le dice algo y dice no. Conoce que dice no. Y Tito dice eso. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, sus obras nunca son correctas, nunca son buenas. Profesan decir que conocen a Dios, pero con sus hechos, con su obediencia. Por eso he dicho, tu obediencia demuestra cuánto amas y cuánto sirves, cuánto confías en Dios. Tu obediencia es la que muestra si realmente amas a Dios. Si realmente tu profesión al decir yo conozco a Dios es real o es falsa. Tito lo dijo. Por eso tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Qué tremendo es este mensaje. Les decía que obedecer, en el contexto obedecer, en el original habla de servir, ceder con docilidad. Yo me rindo y obedezco, ser dócil, ser sumiso, me sujeto con dulzura a la dirección de Dios. Señor, no entiendo, pero lo voy a hacer. Pero como somos rebeldes, a veces nos luchamos contra las cosas de Dios. Pues les decía, nuestra obediencia determina en que en realidad servimos y en que en realidad amamos. Nuestra obediencia, vuelvo a decir, determina que en realidad servimos y en que en realidad amamos. Es muy importante obedecer conforme a la voluntad de Dios, familia. Nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para tener y llevar una vida en obediencia, no rebelde. Por eso dice que antes éramos hijos de desobediencia. Éramos hijos de aquel que no se sujetó desde un principio de Dios, que es Satanás. Él es rebelde. Se alejó de la verdad. Entonces nosotros demostramos nuestra obediencia, a quién pertenecemos, a quién amamos. Demostramos cada día quién es mi maestro, quién es mi Señor y mi Salvador. Cada día con mis decisiones yo demuestro a quién amo, a quién sirvo. Cuán importante es la obediencia para ser llamados hijos de Dios, siervos de verdad, llamados siervos de Cristo. A veces hay un título, decir el siervo, sierva del Señor, son siervos, dice. Realmente son títulos que abarcan mucho. Es fácil a veces sí ponerse el título, pero llevar lo que corresponde al título, son pocos lo que hacen.
porque el siervo se sujeta y sirve a su Señor, como es y como debe ser. Deuteronomio 10 para terminar. Deuteronomio 10 del 13 al 16. Hemos visto cuán importante es obedecer. La importancia de la obediencia y ser libres de la rebeldía, de la desobediencia. En Deuteronomio 10 del 13 al 16. Santo Dios. Dice así: que guardé los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro servís. Miren lo que dice en la palabra del Señor. El Señor mismo está diciendo que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, que guardemos, lo cuidemos en hacerlo. Dice aquí que Jehová tu Dios son de los cielos, de los cielos, de los cielos y de la tierra, es el dueño, el que hizo todas las cosas. Y dice aquí, solamente se agradó cuidar a sus padres, dice, para que obedezcan, así también a ustedes. Pero el 16 dice, circuncidad pues dice, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿A qué significa el 16? Dice, así que cambien la actitud de su corazón y dejen de ser tercos. ¿Quieren que les bendiga como sus padres? Aquí les está hablando el Señor, el que hizo los cielos y los cielos y los cielos, dueño de la tierra. El que un día agarró a sus padres, los llevó en obediencia, los hizo totalmente diferentes a las otras naciones. Y lo puedo hacer con ustedes. Pero ustedes dice, dejen de ser tercos. Tengan una actitud diferente en obedecer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si ustedes quieren gozar de la gracia, de la misericordia, de que todas las cosas les vaya bien, dejan de ser tercos y sean obedientes. Y recibirán la misericordia y la gracia del Señor en sus vidas. Y será diferente. Pero aquí está la pregunta: ¿cuán dispuesto está tu corazón en obedecer la verdad y la luz del Evangelio? ¿Cuán dispuesto estás a decir, Señor, quiero ser un siervo, quiero obedecerte a todo lo que me digas, disponer mi corazón, prestar oídos a tu voz, de prestar con mucha atención, de escudriñar, buscar, procurar hacer lo que a ti te agrada? Saben que en muchos no está eso. Por eso Tito decía, profesan decir que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan totalmente, porque son rebeldes. Por eso, una de las características de un siervo, de un cristiano, es la obediencia. Su ser sumiso en obedecer la palabra. Dice, entienda, no entienda, comprenda, no comprenda, me guste, no me guste. Lo único que he entendido y he comprendido es que yo debo obedecer. Hay cosas que en el momento tal vez de la palabra no vas a entender, pero lo importante es que obedezcas. Y después el Señor te mostrará por qué razón te pide muchas cosas. Porque Él quiere que seas tú santo, como Él es santo, y que hagas la diferencia con los de afuera. Porque el que te llamó es santo. En toda vuestra manera de ser santo, como Él es santo. Pongámonos en pie, familia.
la obediencia a Dios. Hemos aprendido muchos puntos importantes a la obediencia de Dios. Hemos aprendido que la obediencia debe ser completa, absoluta. Que mi obediencia no está ligada a lo que me gusta o no me guste, o sienta o no sienta. Es cuán importante es la obediencia y que nos llama a ser obedientes. Yo sé que muchos de nosotros venimos de una naturaleza rebelde. Aun cuando hacían lo que decían los maestros o papás o líderes, no obedecíamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor ha derramado su Espíritu para que podamos ser cambiados y transformados. Para que nuestra naturaleza empiece a cambiar. Para que el poder del Espíritu actúe en nosotros. Y nosotros dejar nuestra voluntad a la obediencia del Espíritu Santo. Para ser humildes, sencillos, siervos de nuestro Señor. Ya no ser rebeldes, ya no ser tercos. Y eso depende de ti ahora. Tú un día has decidido a quién seguir. Pero el Señor quiere que le sigas de verdad. Que le sirvas de verdad. En un tiempo Josué se levantó ante el pueblo y le dijo: de una vez decidan a quién servir, a quién obedecer. Si creen que los dioses de sus padres, Dios Baal, pues sirvan a ellos. O si no, si creen que Jehová es el único y el Dios, pues sírvanlos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, que cada uno decide ahora a quién servir. Esclavo de quién quieres ser. Cierra tus ojos. Podemos decirle: amado Dios, hemos entendido tu palabra y el mensaje. Hemos comprendido, Señor, la palabra. Y segundo, pedite perdón. Porque todavía tal vez tú encuentres una vida rebelde, una vida terca, una vida que todavía no está en obediencia completa a ti. Perdónanos, Dios, por favor, te lo pido. Aún hemos aprendido que tu palabra no es difícil de llevar, no es una carga, Dios, no es. Tampoco está en otro lado, en el cielo, para decir dónde, cómo nos darán a conocer, no. Pero aquí estamos, Dios. Aquí está tu pueblo y aquí están tus hijos. Todos los que están aquí en tu casa y los que están, Señor, viendo la transmisión. Pido que tu Espíritu Santo pueda trabajar hoy en nuestras vidas. Para que puedas obrar y tener un corazón, Señor, nosotros un corazón humilde y sencillo de corazón como tú lo tienes. Para así aceptar tu yugo y poder ir por donde tú quieras. Para que vayamos como tú quieras. Para que vivamos como tú quieras. Para que nos comportamos como tú quieras. Para que nuestra vida sea alineada a tu santidad, a tu justicia y a tu verdad. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, la rebeldía. Perdónanos la obstinación. Perdónanos la terquedad. Perdónanos la necedad. Perdona la ignorancia. Perdónanos, Dios. Te lo pido. Que tú puedas hoy con tu Santo Espíritu, Señor, ayudarnos a ser hombres y mujeres obedientes, sencillos y humildes de corazón, Señor.